Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de Voy a ser trader. Hoy vamos a hablar sobre la acción del precio, qué es, ¿vale? Y cómo se debe de trabajar. Hay muchos sitios que a mí no me gusta, ¿vale? Pero hay mucha gente que trabaja mucho con osciladores, medias, cruces, MAC, llenan el gráfico realmente de impurezas, cuánto realmente se podía trabajar perfectamente por acción del precio. Y es una forma muy fácil de trabajar. Os voy a explicar en qué consiste. Trabajar la acción del precio es quitar todos los gráficos, todos los osciladores, indicadores que tenemos y trabajar por cajones. A mí me gusta trabajarlo así, por cajones. Veréis que la definición de acción del precio, otros traders la trabajan de forma distinta. Yo voy a decir cómo yo la trabajo y en base a qué se trabaja. Vale, antes de nada vamos a irnos a un gráfico grande, es decir, a un gráfico, por ejemplo, de 4 horas. De acuerdo. Vale. Cuando nos adentramos en el gráfico, tenemos que ver inicialmente qué es lo que pasa. Vemos aquí que es un gráfico que va desde julio aproximadamente hasta septiembre, es decir, 2 meses de duración en el DAX alemán. Y os voy a poner un ejemplo. Aquí tendríamos que empezar a trabajar los soportes y las resistencias. Es decir, teníamos que delimitar zonas de resistencia y zona de soporte. Y estas zonas, ¿vale? Estas zonas vamos a ponerlas, por ejemplo, de esa forma. Soporte julio, septiembre, H4, ¿vale? Le vamos a dar un grosor grande. Perfecto. Y aquí abajo hacemos lo mismo. Perdón, aquí sería el soporte. Soporte julio a septiembre del 2019. Un grosor gordo. Y aquí hay que modificarlo porque es resistencia. Vale, entonces, aquí ya tenemos delimitado lo que es el máximo y el mínimo. De tal forma que si yo paso el cursor por encima, me diga qué significa esto. Aquí podemos poner máximos en tal fecha o lo que nos indique. ¿Vale? Ya tenemos delimitado esto. Entonces ahora nos tenemos que ir a hacer lo mismo, pero en un gráfico más pequeñito. Por ejemplo, como vemos, coincide prácticamente. ¿Vale? Así que aquí vamos a modificar. Y aquí en cambio soporte es de agosto a septiembre. En H1. Y le voy a poner en otro color. Pues por ejemplo, pues en un rosa. Y el grosor no tanto. Perdona que se me ha modificado el que no quería. Soporte, este es de julio. Septiembre en H4. Y este es el que tenemos que cambiar. Soporte de agosto a septiembre 2019 H1. Y en un grosor menor. Aquí pues hacemos lo mismo. Yo les digo por qué hacemos todo esto. Vamos a un gráfico más pequeño de 30 minutos. Bueno, vamos un poquito menos, de 5.
ponerlo bajo en un verde, algo que veamos de forma distinta, y el grosor menor. Perdonad, este no. Vale, es que nos coincide. Vamos a hacer otra por aquí cerquita. Bueno, lo he cambiado esta. La resistencia esta, y esto magenta. Vale. Y esto ya por último, y os explico. Imaginamos esto. Y aquí una estructura vale. ¿Qué pasa con todo esto? Vale, pues lo que hacemos, si vemos un gráfico ahora un poquito más, nos alejamos un poco del precio, vemos que lo que se nos ha producido son cajones donde el precio algo ha pasado, es decir, donde tenemos algo, líneas que nos va a dar una zona de resistencia, una zona de soporte, un mínimo o un máximo, de tal forma que aquí, por ejemplo, si no sabemos dónde es, pues no sabemos que esta es una zona de resistencia entre julio y septiembre en gráficos de H4, ahora mismo, claro, aquí en un gráfico diario no me valdría, tendría que tener aquí una superior, ¿vale? Pero en gráfico, por ejemplo, de H4 sí que me viene bien para verlo. Sé que es una zona que en julio y en septiembre pues ha tenido una zona de relevancia. Luego tenemos aquí una zona de resistencia en M1, tenemos por aquí M5, tenemos aquí varias zonas, y lo que hacemos con todo esto no es más que otra cosa que encajonar el precio, es decir, encajonar el precio para poder trabajar. Es decir, si nosotros estamos trabajando, sabemos que aquí a simple vista algo ha pasado en estas zonas donde es conflictiva, algo ha pasado en esta zona, por ejemplo, que es el mínimo del día 9 de septiembre, pues mañana tendríamos otro, o el día 8 tendríamos otro, o el día 6, vemos donde zonas que algo ha pasado. Si nos alejamos un poco, vemos que también en M5 es un soporte en septiembre, es decir, aquí el precio podía caer y llegar a estos niveles, y lo que hacemos con todo esto es buscar zona de entrada. Por ejemplo, pues sabemos que aquí es probable que si el precio llega a esta zona, pues pudiera rebotar, y también es probable que si el precio perfora, pueda subir y ser una zona de resistencia para buscar una zona inferior. Entonces ahora lo que estamos haciendo es trabajar aquí directamente con cajones. Esto es un cajón y cada día podemos hacer distintos cajones, ¿vale? Porque aquí, de esa forma vamos a ir delimitando más el precio. Aquí, si por ejemplo buscáramos el mínimo del día 6 de septiembre, vamos a buscarlo para que lo veáis. Si os fijáis, el mínimo del día 6 de septiembre coincide con un soporte en M5 de septiembre, es decir, el mínimo de septiembre coincide. El mínimo del día 5 más o menos, salvo este movimiento que tuvo aquí, coincide con esto. Así que son zonas importantes que tenemos que tener delimitadas. Y día tras día tendríamos que tener esa actualización del precio e ir incorporando nuevos máximos y nuevos mínimos. De tal forma que podemos ajustar el precio en esos cajones. Esa es una forma fácil de trabajar lo que es la acción del precio, de forma sencilla, que no os cueste mucho trabajo el poderla desarrollar, y ver zonas donde máximos y mínimos son conflictivos y zonas intermedias donde podéis apuntaros si es una media importante, si hay un incremento de volumen, si en ese punto se produjo una ruptura, algo para que según pase el precio, el tiempo,
sepamos que ahí es posible que pase algo. Pues esto es lo que quería contaros de acción del precio, para que vosotros podáis ir teniendo una pequeña introducción a lo que es la acción del precio. Un abrazo a todos.